hemos visto la necesidad de traer algunos temas que ya en el pasado se han dado y que el Señor renueve esos corazones hacia Él. En años pasados, creo que casi hace 8 años, el pastor Alexander León, quien fue pastor en esta iglesia, ahora está en Zapote, había dado esta clase. Y él se basó en un libro llamado El enfriamiento espiritual. Entonces, queremos traer estas lecciones basadas en este libro nuevamente y esperamos en el Señor que puedan ser de bendición a la iglesia, de edificación y que nos hagan comprender nuestro estado, porque eso es parte de lo que va a hablar este hombre en relación a nuestra vida espiritual o condición espiritual. Este hombre del cual vamos a tomar como base para este estudio se llamó Octavius Winslow. Octavius Winslow. Nació, podemos avanzar ahí, gracias. Gracias. Okay. Nació en Londres el 1 de agosto de 1808, murió en Brighton el 5 de marzo de 1878. A la edad de 69 años. Inició como pastor bautista y de teología calvinista y durante muchos años pastoreó iglesias bautistas. Pero al final de su vida se unió a los anglicanos y terminó como pastor en la iglesia de Manuel en ese mismo lugar. Y algo que me gusta a mí es cuando traigo un libro así o vamos a estudiar, es conocer un poco de la vida de aquellos que han escrito. Es bueno conocer y cosas muy interesantes acerca de lo que Dios permitió en la vida de estos hombres. Entonces quiero contarles así muy brevemente acerca de la vida de este hombre. Tuvo una madre piadosa, la vida de ella quedó registrada en las memorias de la señora Mary Winslow, o sea, por su propio hijo, organizadas a partir del diario y pensamientos que este hijo Octavius registró de su madre hacia él. Mary se casó a los 17 años y poco después el Señor le salvó y fue evidente su comunión diaria con Cristo en esta mujer. Ella misma le dijo a su hijo las siguientes palabras: mantente cerca de Jesús y no tendrás nada de qué temer, ni de adentro ni de afuera. Era una mujer que estaba pendiente de la vida espiritual de su hijo. Su esposo era el capitán Thomas Winslow y era descendiente de Edward Winslow, que fue uno de los peregrinos del Mayflower. Este fue el primer barco que cruzó el Atlántico y llegó a Estados Unidos, allá en Plymouth, Massachusetts. Los primeros, de ahí es donde nosotros sabemos, ¿verdad? El Día de Acción de Gracias. De ahí, de estos primeros hombres que dieron gracias a Dios, esas primeras cosechas que el Señor les dio, hombres piadosos que llegaron ahí. El Señor les dio 10 hijos. Y en medio de una situación difícil y económica que estaban teniendo, ellos estaban en Inglaterra. Entonces él envió a su esposa y sus hijos a Estados Unidos primero. Casi siempre se hacía así. He visto que algunos tenían que hacerlo así. Mientras ellos terminaban de arreglar algunas cosas, tratar unos asuntos. Y entonces él envía a su familia. Y en la providencia de Dios, porque debemos de decirlo así, en la providencia de Dios, esto no es nada casual. Leí un libro que decía lo siguiente: ¿cuántos podemos decir en la providencia del Señor tengo cáncer? ¿Verdad? Algo como eso, ¿verdad? Llegar a esa quietud del corazón, saber que estamos en las manos de Dios en todas las cosas. Bueno, pues llegando a Nueva York en junio de 1815, murió su pequeña hija. La hija murió llegando ahí a Estados Unidos. Y poco tiempo después, Mary recibe la noticia de que su esposo también muere allá en Inglaterra. Entonces imagínense una mujer llegando a un país, comenzando con 9 hijos. Qué difícil situación. Le consoló a ella el saber que su esposo, durante ese tiempo, porque recordamos que no es como aquí, que usted toma un avión y 6, 7, 8 horas después no, eran meses, ¿verdad? Porque era en barco, eran meses que usted pasaba para hacer un viaje de esos. Y parece que durante ese tiempo el Señor tocó el corazón de su esposo y llegó a Cristo.
Entonces dice que esto le dio consuelo a ella, el saber que su esposo llegó a los pies de Cristo y lo conoció. Pero después de esto que pasó, la muerte de su hija, la muerte de su esposo, ella llegó a una profunda tristeza. Y eso es algo que nosotros debemos saber. Aún siendo cristianos, la tristeza nos puede llegar. Y el desconsuelo por estas cosas. Y fue duro para ella. Una profunda una tristeza por la partida de su esposo y su hija. Pero en medio de esto, cuenta la biografía de su propio hijo, que el Señor la santificó. El Señor trató con esa mujer y llegó a confiar aún más en Cristo, al punto tal que ella creyó firmemente que todos sus hijos llegarían a Cristo. Y ve, y el Señor se lo concedió. De hecho, 3 de sus hijos, ministros. Era qué fe, ¿verdad? En medio de eso la fe se fortaleció más bien, el Señor la ayudó. Entonces, a veces debemos de ver cómo las situaciones como estas, Dios las usa aún para nuestro bien, como hemos escuchado. Octavius en su infancia fue un niño muy enfermizo, muy enfermo, a tal punto que en una ocasión ella le dijo al doctor, mire, ya yo no sé qué va a pasar con él, lo entrego en las manos del Señor, que Él haga como Él quiere en la vida de este muchachito. Pero por la gracia de Dios sobrevivió. O sea, recordemos que aquellos tiempos no es como ahora, ¿verdad? Que inyecciones y vacunas. No, ahí los niños morían, ¿verdad? Las personas por enfermedades que venían. Fue muy difícil, ¿verdad? Pero el Señor le dio gracia y sobrevivió. Pudo superarlo. Llegó a casarse y ser ordenado como pastor a los 24 años. Durante los años 1836 y 1837 ministró en la segunda iglesia bautista en Brooklyn, Nueva York. Se casó con Anna Ring y tuvieron hijos. Y en 1839 regresaron a Inglaterra. Pastoreó en 3 lugares diferentes en Inglaterra, en la mayoría de iglesias bautistas. Y estando ahí, recibió la noticia de que su madre había muerto, pero se consoló recordando que ella estaba con Cristo. ¿Verdad? Recordemos que nosotros nos entristecemos, pero no como el mundo, que no tiene esperanza, ¿verdad? Entonces, en la esperanza, mi mamá está con Cristo. Quiere el Señor salvar a nuestros familiares, ¿verdad? Oremos para que el Señor nos conceda esa bendición. Entonces, pero aún el Señor volvió a traer dolor a la vida de él. Su hijo, el mayor de 21 años, muere ahogado. Bueno, el Señor le volvió a dar consuelo a este hombre, o le da consuelo, porque encuentra un diario de su hijo. Un diario de su hijo. Y al revisarlo encuentra una nota cuando tenía 15 años. Y el hijo en la nota decía lo siguiente: el amor y la ternura inmutables de Cristo dispersan todas las tinieblas sombrías y las nubes oscuras de nuestra peregrinación y alegran el espíritu decaído. Anímate, cristiano, probado y tentado. Una dichosa eternidad compensará todas las cruces y pruebas, las amarguras y aflicciones del presente. Entonces la verdadera felicidad amanecerá en tu espíritu, calentando y delentando tu alma por la eternidad. Había conocido a Cristo. Eso le trajo consuelo. 2 eventos fueron muy importantes en la vida de Winslow. Después de esto, el 9 de octubre de 1866, su esposa muere repentinamente. Entonces esto tocó nuevamente su vida. Vemos cómo la vida de los cristianos, ¿verdad?, es afligida y abatida, como un barco en alta mar en medio de una tormenta. Pero aún así siguió sirviendo a Cristo. Otro evento muy importante en la vida de él fue cuando predicó en el tabernáculo metropolitano. Spurgeon lo invitó a predicar. Fue algo muy importante para él y predicó un mensaje en abril de 1861 en Juan 19:30, consumado es. Entonces el Señor le dio esa bendición. Era contemporáneo de Spurgeon. Winslow perteneció a los separatistas que se separaron de la iglesia de Inglaterra. En 1874 la iglesia que pastoreó fue una iglesia libre, independiente, una iglesia anglicana. Y llegó a ser usado en gran manera. El edificio
de la iglesia podía llegar a tener 1,500 personas. Una mega iglesia, ¿verdad? Vamos a decirlo, pero predicaba a Cristo. Pero como leí al principio, pasaron algunas cosas en su vida y al final se convirtió como al anglicanismo y predicó en una iglesia así. Murió a los 69 años y fue enterrado junto a su esposa. Alguien puede hacer la pregunta, ¿por qué leer a Winslow? Debido a la magnífica cualidad de su espiritualidad que exalta a Cristo, que reconforta el corazón, que vivifica el alma, que enriquece la vida y asiste al cielo. 3 cosas se destacan en sus escritos. Él está lleno de Cristo, tan lleno de experiencia cristiana y tan lleno del cielo. Seguramente estas son las mismas cosas de las que todos necesitamos estar llenos de Cristo. Sus escritos, la gloria del Redentor, la plenitud de Cristo, revelada en la historia de José, la simpatía de Cristo, las luces y sombras de la vida espiritual, armonías de medianoche, alturas del alma y profundidades del alma, sin condenación en Cristo, nuestro Dios, ayuda del cielo, el canto ruiseñor de David, declinación personal y renacimiento de la religión del alma en 1841, que es la traducción al título del cual hoy tenemos. Enfriamiento espiritual, que es este. Además, fue un escritor de muchos himnos. ¿Cuál es el propósito de este libro? ¿Por qué vamos a estudiar este libro? En las palabras de este hombre, lo siguiente. Queremos responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el estado espiritual de mi alma ante Dios en este momento? ¿Cuál es el estado espiritual de mi alma ante Dios en este momento? Esa pregunta es para todos, para mí también, para todos. Entonces comenzaremos nuestra clase acerca del enfriamiento espiritual. Podemos avanzar ahí un poquito, por favor, Miguel, le agradezco. Ok, muy amable. ¿Han escuchado la palabra hipotermia? ¿Verdad? Que es una persona que comienza a morir de frío. Cuando baja la temperatura en el cuerpo, debajo de los 35 grados centígrados ya se considera, comienza la hipotermia. Yo pensé que era más frío, no, dice que a los 35 grados de lo que he podido leer, yo no soy médico, pero lo que pude escuchar ahí o leer es eso, ¿verdad? Y es interesante, la persona comienza a enfriarse hasta un momento llega a una especie de sueño, cae y muere. O sea, si no se actúa, llega a morir. O sea, si el frío es tanto, llega a morir. Es una situación muy peligrosa. No se da cuenta, comienza a caer en ese sueño y se va. También tenemos enfermedades que actúan en una forma muy parecida. La diabetes, lo que llaman enfermedades silenciosas. ¿Verdad? Enfermedades silenciosas. Una persona que tiene diabetes muchas veces no se da cuenta. Una persona que tiene diabetes se golpea y no se da cuenta de lo terrible que fue ese golpe. Y he escuchado los casos de personas de esto. Hasta después se revisan y ese dedo o el lugar morado y ya sin circulación porque algo pasa y no siente. Y llega al punto que tienen que cortarle esa extremidad. Bueno, nos preocuparía, tengo yo diabetes, ¿verdad? Pero no estamos hablando de una situación física, estamos hablando de una situación espiritual. De una condición en nuestras almas en la cual parece que estamos bien, que todo anda bien, pero hay un problema. Hay un problema y está ahí. Está en lo profundo de nuestro ser y no lo estamos viendo. Está actuando poco a poco, poco a poco. Y de eso es lo que queremos tratar en esta clase. Entonces, lo primero que deberíamos saber en medio de todo esto es considerar nuestra condición delante de Dios como creyentes. Y quiero
verlo así, porque puede ser y pueden darse las dos cosas, que al tener este estudio te des cuenta cómo está tu situación como creyente o que verdaderamente no eras un creyente, porque pueden darse las dos cosas. Pero en el caso de los creyentes, algo que debemos de considerar es cómo nos tiene que traer humildad al corazón saber todo lo que nosotros hemos recibido de Dios. Cómo hemos recibido tanta gracia y tanta misericordia. Cómo el Señor ha cuidado de tu vida. Cómo el Señor te ha dado salvación cuando no la merecías o no la merecíamos. Cómo ha guardado tus caminos. Cómo te ha puesto en una iglesia donde has recibido palabra fiel del Señor por muchos años. Cómo nos ha dejado su palabra para que hoy la tengamos entre nosotros. Eso es una gracia. Es una misericordia de Dios. ¿Cómo nos ha dejado su Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días? Eso es como cuando nosotros tenemos un hijo al cual le hemos dado tanto y le hemos cuidado tanto para que un día nos haga una deslealtad. Conocí el caso de una mujer que estaba realmente triste en su vida. Dice, yo le di todo a mi hijo, todo lo que pude le dije a mi hijo. Pero un día, él me traicionó. Y esa mujer vivía con esa tristeza en su corazón por esa situación. Bueno, nosotros debemos de pensar, ¿cómo vamos nosotros a traicionar a Cristo con tanto que nos ha dado? ¿Cómo vamos a despreciar tanta misericordia del Señor hacia nuestras vidas? Pero sucede. Sucede, hermanos. Eso pasa muchas veces porque confiamos en nosotros mismos, en nuestras fuerzas. En vez de confiar en la gracia todos los días del Señor, confiar en su gracia. Y comenzamos entonces en un enfriamiento porque comenzamos a confiar en nosotros mismos en vez de todo lo que el Señor nos ha dado. Y eso es uno de los primeros síntomas del enfriamiento espiritual, confiarse en uno mismo, en sus propias fuerzas, contrario a la gracia de Dios. Vean, nosotros estamos expuestos a tantos feroces ataques y nosotros sin Cristo no los podemos resistir. Solo necesitamos de Cristo para resistir esos ataques. Mire, las virtudes que nosotros tenemos de Dios no nos hacen dioses. Nosotros necesitamos de Cristo todos los días. Necesitamos su gracia todos los días. Que tengamos el Espíritu Santo no nos hace inmunes a los ataques del enemigo. Por eso nosotros escuchábamos hace poco en segunda de Pedro capítulo 1, añadid a vuestra fe, esto añadid, o sea, hay un llamado constante a la diligencia, a mantener ese amor por Cristo, a temer al Señor, porque pronto el alma se debilita. Ahora bien, debemos de entender que el creyente nunca caerá del todo, es guardado por el poder de Dios mediante la fe. Nosotros sabemos eso, no se perderá por completo, lo guarda el pacto, lo guarda la obra consumada de Cristo, el Espíritu Santo, pero sí podemos afirmar que caemos y hay decaimiento o hay enfriamiento espiritual, eso pasa. Y hay pasos lentos y graduales hasta la caída, como esas enfermedades silenciosas, ¿verdad? Hasta el día que pasa, hasta el día que pasa. La vida de Dios en el alma del hombre. 1 Pedro 1:4 nos decía que somos partícipes de la naturaleza divina, nacido del Espíritu. La Biblia nos habla en muchas ocasiones de la realidad de Cristo en vosotros. Así dice la Biblia, Cristo en vosotros. A quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Él es nuestra esperanza. Si bien es una realidad que el creyente viva con Cristo, la Biblia nos llama a un énfasis en este otro sentido también, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es Cristo en mi vida, Cristo en mi vida.
La vida de Pablo vivió llena de sabiduría. Si nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, es una vida tremenda, una vida de lucha, una vida que en medio de las tribulaciones seguía adelante, en medio de las dificultades, y uno dice, ¿cómo este hombre en medio de todo esto? Cristo, ya no vivo yo, más vive ¿qué? En medio del aguijón que estaba sufriendo en su carne, que había pedido 3 veces a Cristo que se lo quitara, y no fue la voluntad del Señor quitárselo. Le dijo, bástate mi gracia, para que el poder de Cristo repose en ti. Así es, el poder de Cristo. Entonces vemos que es la vida de Cristo en mí. La vida de Cristo. Cristo, vuestra vida. Es el que conquistó la muerte y nos da vida. Él es la cabeza del pacto, mediador. Por Cristo, Él nos comunica la vida. Nos comunica la vida, nos comunica la gracia. Dice Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. También por Cristo mantenemos la vida en Juan 6:57. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, Él también vivirá por mí. Cristo corona esta vida con la eternidad. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Y nosotros debemos saber esto, que la identidad del creyente es Cristo en nosotros. Entonces, y para el mundo esto es algo impensable, ¿verdad? Para el mundo es algo impensable. La Biblia dice que el mundo ya no nos conoce. El mundo, cuando una persona ve a un verdadero creyente, dice, pero qué raro, ya no se ve usted, se ve otra persona. ¿Qué es eso? Es Cristo en mí. Cristo en mí. Una nueva vida tiene esa persona. Esa persona desprecia los tesoros de esta vida, porque ahora Cristo es su todo. En estos días un hermano nos contaba eso, ¿verdad? Que en medio de una situación difícil alguien le recordó que en medio de lo que está pasando, dijo, ¿usted tiene salvación? Sí, bueno, lo tiene todo. Tener a Cristo es tenerlo todo. Cristo es nuestra vida. Y a pesar del rechazo y de lo que el mundo pueda pensar y como pueda vernos, el mundo se admira muchas veces, el mundo se admira de cómo nosotros enfrentamos las situaciones de la vida. Cómo la fe y el amor por su Salvador les hace superar muchas cosas, aún aquellos que caemos, porque se cae y se vuelve a levantar. ¿Cómo? ¿Cómo en medio de esa tristeza, como vimos de este hombre, Octavius, pasó tantas cosas y seguía adelante? ¿Por qué? Cristo en su vida, y él puede dar testimonio de esto. Es algo que queremos y queremos enfatizar. Porque aún a pesar de que caigamos, a pesar de que haya enfriamiento, el cristiano tiene verdadera esperanza porque Cristo es su vida. Cristo es su vida. Pero tenemos que analizar este tema, es importante. Lo que sí debemos tener cuidado en medio de todo esto, que sabiendo que Cristo es nuestra vida y Cristo es nuestro amor, que nos cuidemos de cosas, que no pongamos nuestra esperanza en las cosas de esta vida. O que el amor a las cosas de esta vida estén compitiendo con el amor con Cristo. El amor al mundo y las cosas del mundo. Porque eso va a traer enfriamiento, va a traer debilidad a nuestras almas. Entonces, necesitamos investigar cómo está el corazón, cómo está el alma en medio de todo esto. Gracias a Dios que entonces para los creyentes, nosotros tenemos seguridad de salvación en Cristo. Y esto quiero dejarlo claro, ¿verdad? En medio de este estudio, el cristiano tiene seguridad en Cristo porque la justicia de Cristo está a favor de él. Señor, cuida de los suyos. Nada puede afectar lo que ya Cristo hizo. Juan 10:28. Nadie los va a quitar de su mano, son de él.
Ahora consideremos el enfriamiento en esta vida, en el alma, de lo que estamos hablando. Entonces, podemos, ahí abajo, sí, dice, el inicio del enfriamiento espiritual lo entendemos como ese debilitamiento de la gracia y la vida espiritual en el creyente que caracteriza, su etapa más temprana y oculta. Ese debilitamiento de la gracia. Entonces, la enfermedad espiritual puede desarrollarse de una manera tan discreta, silenciosa, hasta sigilosa, inadvertida muchas veces. Y esto es el engaño del pecado del corazón. Esto le pasó a Sansón. Esto le pasó a Sansón en Jueces 16:20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón estaba confiado, ¿verdad? Otra vez. Y luego que él despertó de sus sueños se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Como las otras veces. No, ya no. Había llegado ese momento. Él había dado pasos para llegar ahí. Y ahora se encontraba en esa situación. Y él no lo sabía. No lo sabía. Qué impresión para nuestras vidas, ¿verdad? Cuando nos hacen un examen, al menos físico, y nos dicen, señora, señor, joven, usted tiene esta enfermedad. Yo no lo sabía. O Efraín, tribu de Israel, en Oseas 7:9, devoran extraños su fuerza y él no supo. Y a un Canas le han cubierto y él no lo supo. Y ese es el estado del alma que deseamos considerar, esa relación con Dios en la que queremos considerar, ese examen que sí tiene que ser un examen fiel y que es un examen que también nosotros tenemos que hacernos, pero ese examen comienza en Dios, con Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces debemos de pedirle a Dios que nos ayude en este examen para ver cómo está nuestra alma. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios. Y a eso queremos ir. Señor, examínanos tú. Este enfriamiento no implica, como les dije, alguna alteración de la justicia de los suyos, pero sí un declive oculto de la salud, el vigor y el ejercicio de la gracia en el alma. Un alma enferma y débil es inoperante. De eso estamos hablando. El pulso es débil. Tiene vida. Sí, está vivo, pero el pulso está débil. Tiene vida todavía. ¿Por qué tiene vida? Porque está en Cristo. Pero está muy débil su pulso. Y de eso hay que alarmarse. Hay que alarmarse. Es una alma enferma, flaquea y hasta parece que está al borde de la muerte. Externamente puede verse bien, pero hay que llevarlo a sala de cuidados intensivos. ¿Cómo se muestra este decaimiento? Muchas veces se muestra en su disfrute de las cosas espirituales. Puede comprender y aceptar lo verdadero y a sentir las cosas correctas. Pero el problema es que ya no hay gozo en su vida. No hay gozo en su alma por las cosas de Dios. Se levanta el domingo con gozo pensando que va a venir al culto. No llega al culto de la noche diciendo qué gozo es la cena del Señor y participar de ello. No piensa, voy a alabar al Señor con mis hermanos y tener esa comunión en la adoración. No dice, qué gozo ir a predicarle a los perdidos de Cristo. ¿Cómo me llena el corazón eso de ir a hablarle? Hay una pérdida, un desencanto en su vida. Es un creyente que puede reconocer sus deberes. Pastor,
contesta por mensaje, sí, estoy haciendo mis lecturas y oraciones. Pero tal vez lo hace nada más como un compromiso, para que el pastor cuando me pregunte pueda decirle que sí. Pero no ha habido gozo. No le vemos un avance en la santificación, en humillación del alma, porque el enfriamiento y el decaimiento espiritual ha tomado su corazón y hasta está silenciando su conciencia. Puede ser que no ha caído en un pecado escandaloso, puede ser, pero la santidad viene así en picada, viene decayendo. Y en lugar de crecer, como nos llama la Biblia, está decreciendo. No le vemos un ser conformado a la imagen de Cristo. No es el anhelo constante de su vida ni una meta inmediata, sino como algo muy lejano. Dice Octavius nuevamente. Dice Octavius. Qué alarmante es el estado de un cristiano cuando su corazón contradice su juicio y su vida desmiente su profesión de fe. Cuando hay más conocimiento de la verdad que experiencia de su poder, más claridad en el entendimiento que gracia en los sentimientos, más pretensión en la profesión que santidad y espiritualidad en la conducta. Qué alarmante estado, dice él. Ese es el estado oculto de alejamiento, que puede coexistir con una rígida observancia exterior de los medios de gracia. Ahí está, participa de los medios de gracia, los participa, coexiste, los observa con rigurosidad, con formalidad, pero no hay gozo en ello. Es el peligro del formalismo que sustituye un caminar y secreto con Dios en los medios de gracia públicos con gozo. Es como vivir a las afueras del templo, pero no estar adentro del templo. Es como cuando alguien va a un lugar muy hermoso y dice, ay, qué bonito que se ve, ¿verdad? Pero nunca ha entrado. Y no conoce. Solo lo ve por fuera, pero no está experimentando lo que hay ahí adentro. Y de eso estamos hablando, de la experiencia de la comunión con Dios cercana. Es comenzar a sustituir los tiempos de regocijo en la palabra, de refugio en la oración privada, por una piedad exterior que solo hace las cosas por apariencia. No vamos a terminar en esta clase, pero solo quiero terminar con esto, con este punto de las apariencias. Estamos de acuerdo que es horrible vivir las apariencias, ¿verdad? Es feo vivir en un matrimonio que aparenta estar bien. Es feo estar en un trabajo que aparentas estar bien, pero no te sientes bien, es feo. Pero en la vida cristiana, en los cristianos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, de las apariencias. ¿Por qué lo digo? Porque alguien puede decir, ya no quiero vivir de las apariencias. Entonces, en lugar, porque se sinceran, sí, ok, están sincerados. No quiero vivir de la apariencia, pero en lugar de buscar del Señor, lo que hacen es alejarse para vivir en lo que quieren vivir. Porque lo que había en su corazón no era amor por Cristo, sino amor por el mundo y las cosas del mundo. Entonces cuídate cuando hablas de... Sí estás reconociendo que está mal tu alma y que estás viviendo una apariencia, pero el lugar no es huir, sino ir a Cristo para buscar de Él la solución.